Más allá de los altavoces, en donde pudiste notar que el TCL ganó por mucho porque tiene un pequeño subwoofer y en general es más potente, en el área de escenas oscuras el LG, en este caso con panel UVA, no hace un mal trabajo. Obviamente es mejor en el TCL la profundidad de colores negros porque tiene la capacidad de atenuación local con su tecnología Full Array Mini LED, mientras que la tecnología de retroiluminación del LG es LED directa convencional sin atenuación local. Ambos tienen panel UVA. Y en el caso, como te digo, el LG, el trabajo no está para nada mal en esta área con un muy buen equilibrio, pero como te digo, será mejor en el TCL. Pero hay que saber que en el LG algunos tamaños probablemente tendrán panel ADS o IPS con rendimiento horrible en escenas oscuras. Hablando de brillo y colores, los resultados, como puedes notar, variarán mucho dependiendo de cada modo de imagen y de los parámetros que decidas modificar. Aquí, por ejemplo, me voy con el mapeo de tono dinámico. Ambos tienen esta opción y, como te digo, tiene distintos parámetros que pudieras modificar de acuerdo a tus gustos, y en general los resultados son muy buenos, pero habrá una diferencia en contraste a favor del TCL y también en volumen de color. Sin embargo, el LG me parece que no hace un mal trabajo a pesar de no tener tanta cantidad de brillo ni de tener la tecnología de color Quantum Dots. Se supone que el TCL sí tiene esa tecnología de color. Digamos que en esta área el LG estaría bien para una persona amante de esta marca y quien lo vaya a utilizar, por ejemplo, en una habitación que no sea demasiado iluminada, aunque en una habitación de esas condiciones el trabajo no está mal, pero obviamente en ese caso el resultado sería mejor en el TCL. Hay que tener en cuenta que yo sé, no es una comparativa totalmente justa, pero en mi canal no me caracterizo por hacer comparativas justas, sino en comparar lo que sea posible. Y es que la diferencia de precios es notoria a favor del LG, pero las tecnologías siempre primarán en este caso a favor del TCL, más brillo, mejor rendimiento en escenas oscuras, y esto se debe a que tiene una mejor tecnología de retroiluminación ya mencionada Full Array Mini LED con atenuación local. En el área de escalado de imagen, el resultado desde mi punto de vista es prácticamente igual. Simplemente recuerda no dejarte impresionar ni engañar cuando te prometan que un televisor 4K cualquiera te va a mostrar un resultado en 4K cuando la resolución del contenido sea baja. Eso nunca va a pasar. La uniformidad de colores grises es relativamente buena en ambos modelos, incluso en el LG, que es de una gama más baja, está bien, no hay tanto efecto de pantalla sucia. El manejo del movimiento es bueno en ambos modelos, siendo un poco mejor en el TCL. En ambos puedes modificar distintos parámetros. En el caso del TCL sería movimientos definidos y en el caso del LG el True Motion. Pero el TCL tiene la ventaja de que además puedes reducir la capacidad de difuminación o borrosidad. En general, colocar ese parámetro en alto en el TCL y a veces con la aceleración dinámica activada generará los mejores resultados, mientras que el True Motion en movimiento suave en el LG te mostraría los mejores resultados. Los artefactos en ambos modelos son muy mínimos, siendo menos notorios en el TCL. Por supuesto, los ángulos de visión no serán buenos en ninguno de ellos. Son levemente mejores en el TCL porque la marca clama que el panel es HUVA, aunque la configuración de píxeles sigue siendo UVA. Son un poquito mejores, pero nada sorprendentes. En el LG son un poquito peores, que es normal porque tienen panel UVA. Recuerda que no son los mejores para ver películas o deportes con familiares o amigos que se deban sentar muy alrededor o en ángulos muy amplios, teniendo en cuenta el centro de las pantallas. Para el área gaming, ambos tienen sus respectivas game bars con distintas funciones, incluyendo los modos de imagen. Aquí ganaría el LG con más modos de imagen, mientras que el TCL apenas tiene 3, tal vez suficientes para muchos usuarios. La principal diferencia en esta área de videojuegos es que el TCL es compatible no solamente con los 60 Hz en 4K, sino también con los 120 Hz y 144 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variable en dos de sus puertos HDMI 2.1, mientras que el LG no. El LG solamente es compatible con los 60 Hz en 4K. Y a ver, al jugar con los 60 Hz en 4K, el resultado en ambos modelos me pareció prácticamente igual, es muy bueno. La diferencia obviamente sería al jugar con los 120 Hz en 4K en el TCL y obviamente seguir con los 60 Hz en 4K en el LG, ahí sí notarás diferencia. Y para PC Gaming ya sabes que el TCL sería mejor opción porque podrías optar por los 144 Hz en 4K. Yo personalmente no percibí efecto ghosting en el TCL, mientras que en el LG, aunque sí lo percibí, debo decir que es algo muy leve.
Por cierto, el calentamiento en pantalla luego de un poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, digamos que es más alto ese resultado en el TCL porque pues tiene más cantidad de brillo, así que es normal, pero nada exagerado. Mientras que en el LG el resultado es menor porque tiene menor cantidad de brillo, lo cual es genial porque genera menos calor. Pero el resultado en el TCL, como te digo, no está mal, es normal. En cuanto a entradas, también tienes ventajas por parte del TCL porque tienes un puerto USB 3.0, además de uno USB 2.0, tienes todo lo que ves, incluyendo los 4 puertos HDMI, 2 de ellos compatibles con los 144 Hz en 4K. Mientras que en el LG cambia la ubicación y también los puertos, no tienes puerto USB 3.0 y tampoco tienes puertos HDMI compatibles ni con los 120 Hz ni 144 Hz en 4K. Y apenas tienes 3 puertos HDMI, aunque pueden ser suficientes para muchos. Y para el área inteligente, esos serían sus controles remotos. El del LG es un poco más pequeño, me parece más ergonómico o cómodo al agarre y tiene la función de cursor en pantalla y de poder hacer scroll. El del TCL no está mal, lo mejoraron notablemente, es un poco más grande, pero no me parece tan incómodo. Y ambos tienen botón para micrófono para comandos de voz. Pero el TCL además es compatible con la función manos libres, mientras que el LG no. Y el sistema operativo para muchos es mejor el del TCL porque está basado en Android y le puedes instalar archivos APK, mientras que el WebOS del LG no está basado en Android, aunque su tienda de aplicaciones es relativamente amplia también, pero obviamente es más amplia la Play Store de Google del TCL. Ambos cuentan con sus respectivos menús para accesos directos, en ambos se pueden modificar la ubicación de estos iconos si así lo requieres y también puedes añadir o quitar accesos directos, pero desde mi punto de vista el TCL tiene más opciones. El LG no está mal, pero siento que necesitan agregar más opciones para accesos directos. Además en el TCL tienes otro menú con opciones para otros accesos directos, para entradas por ejemplo o para aplicaciones también, puedes modificar esos iconos y desde aquí además puedes acceder a la función conocida como multivisual. El LG no es compatible con esta función, solamente con compartir una sola pantalla, por ejemplo de tu smartphone, mientras que el TCL pues ya sabes que tiene esta para muchos útil función. Así pues, y como conclusión, el LG sería una buena opción para un amante de esta marca que tenga un presupuesto relativamente ajustado y que quiera un televisor con panel VA, teniendo en cuenta que es probable que algunos tamaños tuvieran panel ADS o IPS con colores más bonitos, mejores ángulos de visión, pero rendimiento en escenas oscuras horrible. Por otro lado, aunque el TCL es obviamente más costoso, de hecho mucho más costoso, es para alguien que quiere gastar bien su dinero, que quiere un televisor con mejor tecnología de retroiluminación LED, que quiere más cantidad de brillo, mejor rendimiento en escenas oscuras, un sistema de altavoces mucho mejor, más potente, un sistema operativo digamos que más abierto a aplicaciones porque le puedes instalar archivos APK de forma externa y además que quiera un televisor con un mejor rendimiento en el área de videojuegos. Pero bueno, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo comprarías y por qué. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal adquiriendo alguna membresía por medio de mi página de Patreon o directamente en mi canal de YouTube haciéndote miembro del canal o también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Con esto me ayudas mucho a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.